Bienvenidos, estimados estudiantes, muy buenos días a una clase más de historia. Objetivo de la unidad de trabajo, recordemos, estamos en la unidad número 2. Estimar los principales aportes culturales de las diversas civilizaciones del orbe en la construcción de la historia universal y latinoamericana, mediante la identificación de sus contribuciones más importantes para valorar la diversidad pasada y presente. Destreza que desarrollaremos durante esta clase. Relacionar e interpretar las características esenciales del Neolítico, su desarrollo y expansión. Recordemos lo que vimos en la clase anterior. Hablábamos del Neolítico, en sí, cuando empieza la vida sedentaria en la prehistoria, en el momento que es descubierta la agricultura. ¿Qué sucede con cada una de estas etapas, tanto en el Neolítico superior, medio e inferior? Se desarrollan nuevas técnicas en lo que es cerámica, la agricultura y su desarrollo, de los clanes ya a las tribus, cada una de la domesticación que se le hicieron a los animales y al uso también de ellos. Ya se empieza a la distribución de tierras. La familia que más hijos tenía o familiares tenía, a este le tocaba más territorio y por ende aparecen ya las clases sociales y la desigualdad. Dice que la talla de la piedra ahora era especial, se hacían pulidos, la cerámica se desarrolla, ya no solo era monocromática, sino tenía ya ahora algunos colores como el rojizo, el cobrizo y el negro, que era al principio. Entonces, el paso al Neolítico fue un gran desarrollo dentro de la prehistoria. Y luego también en América, cuando llegan aproximadamente entre el 10.000 y 8.000 antes de Cristo, y vemos aquí en las civilizaciones mesoaméricas donde se desarrolla la agricultura en terrazas, siempre vivían a orillas de ríos, de mares, para poder tener una manera también de utilizar estos medios. La caza no se dejó y la pesca por ende tampoco. Convivían de una manera uniforme, comunitaria, desarrollaron especies de formas o actividades para la agricultura especiales. Por eso su desarrollo económico comenzó a surgir. Y es aquí cuando ya aparecen los momentos en los cuales las personas que tenían más territorios empezaban a tener ya más fuerza. Entonces, hasta aquí vimos lo que era el Neolítico, no solo en la parte europea, sino ahora en América. Y las cosas que se hicieron allí como actividad principal fue la agricultura. Pero ahora queremos conocer sobre su arte. Conocemos del arte rupestre en el Paleolítico, pero en sí, en esta forma de arte donde ellos expresaban sus sentimientos y emociones en el Paleolítico, en las cuevas, en paredes, entumbados, porque ellos vivían dentro de las cuevas como eran nómadas, andaban de un lugar a otro y su vivienda temporal, podemos decir, eran dentro de estas cuevas. El origen de la religión, tanto en el Paleolítico como en el Neolítico, era el misticismo. Los hombres y las mujeres se preguntaban sobre los misterios que se les rodeaba, el sol, la luna, los muertos que pasaban después que ellos morían. Entonces, el nacimiento, el crecimiento de las plantas, todo lo que tenía que ver entre su vida y la naturaleza. La explicación de la existencia de ellos, de si había divinidad, y el ponerse en contacto con ceremonias rituales, honrar, dar ofrendas, sacrificios, danza, todo esto para ellos era religiosidad y arte. En sí, si vamos al Paleolítico, vamos a las creencias de ellos, religiosas, culto a los dioses. Dioses, por ejemplo, como la tierra, dioses como aún la luna, el sol. Pero ¿cómo era en sí esto en el Paleolítico? Recordemos que aún cuando ellos plasmaban el arte en las cuevas, había misticismo.
Aquí vemos que existían los chamanes, los cultos a los antepasados, les daban especie de tótem a los hombres de esta época, donde decían que al morir tomaban el espíritu de algún animal, porque ellos también creían mucho en lo que es el alma de los animales. Por eso que cuando ellos cazaban, dicen que ellos le rendían culto también al alma de los animales. Esto sucedía en el Paleolítico, pero también se llevó al Neolítico, parte de este. Aquí en el Neolítico, recordemos que aparece la agricultura, entonces ellos se basaban en esto, a darle el culto a la madre tierra. También seguían los cultos a los animales y para la manera en enterrar a sus muertos también era un proceso. Hacían grandes urnas donde podían colocar cosas que ellos utilizaban en vida. Y dice que en la edad de metales ellos ya incineran a los muertos, pero utilizan una ceremonia en sí. Cuando aparece aquí la diosa madre, aparecen estas figurillas llamadas Venus, que eran el cuerpo de mujeres con grandes caderas, grandes senos, abultados, que decían que mientras más grandes eran, era porque la mujer era más fértil. ¿Sí? No nos olvidemos también de que los huesos que ellos utilizaban de los animales, lo que la madre tierra les permitía para entallar. Cada una de estas cosas fueron ahora dirigidas al ámbito religioso, al ámbito también ceremonial, porque ellos adoraban mucho, porque eran politeístas, mucho a la madre tierra, aún cuando había eclipses, ellos este misticismo les llamaba la atención y en su mente creían que estos eran los dioses, los que los privilegiaban con la fertilidad, no solamente de la mujer, sino también de la tierra. Reconozcamos la diferencia que existen entre estos dos tipos de arte, el arte mobiliario y el arte rupestre. El arte rupestre, el que se manejaba en el Paleolítico, también parte del Neolítico, que era la expresión misma en cuevas, en paredes, donde ellos habitaban. A diferencia del arte mobiliar, que viene de mueble, de mover, ¿verdad? De mueble, que se puede trasladar de un lugar a otro, que eran pequeñas esculturas hechas de material como piedras, huesos, también los podrían hacer en las pieles de los animales, pero su diferencia es que estos podían ser trasladados de un lugar a otro, a diferencia del arte rupestre que era en las cuevas que no se podía, o grandes rocas que no lo podían mover de un lugar a otro. Pero más se basaron en las Venus, como yo les estaba diciendo, donde hacían grabados a través también de la cerámica.